Nos dirigimos a GeoGebra Clásico. Vamos a ubicar, vamos a quitar primero, ocultar los ejes y la cuadrícula. Para ubicar un punto donde vamos a iniciar la construcción, vamos a utilizar para eso dos números aleatorios. Entonces, uno de ellos, llamémoslo C, va a ser aleatorio. Utilizamos el comando aleatorio entre. Eso nos da un número en un cierto rango de movimiento. Un cierto rango. Entonces, aleatorio entre tiene un mínimo valor, un máximo, y nos da un número que esté entre ese rango de forma aleatoria. Aleatorio entre. Voy a elegirlo entre menos 5 y 5 a ambos. La idea es que estos números C y el que voy a seguir creando, que es D, representarán las coordenadas en X y en Y de un punto arbitrario. Aleatorio entre, bueno, con un cierto rango de movimiento. Aleatorio entre menos 5 y 5. Enter. Y voy a crear el punto donde vamos a partir. Lo voy a llamar origen y va a tener coordenadas CD. Bien, se creó allá, no importa. Puedo mover el plano por acá, igual sigue teniendo coordenadas dadas por esos números aleatorios. Ahora, vamos a crear un punto, primero deslizadores. De los deslizadores que van a representar las longitudes de los segmentos. Entonces, el deslizador A voy a hacer multiplicaciones enteras. Estos deslizadores controlan el tamaño de los segmentos, pero para simplificar hagámoslos enteros. Entonces de 0 a 10 y de paso 1, y también el B, que representará el otro segmento, será un deslizador de 0 a 10 y también con incremento 1. Bien, vamos a crear ahorita un punto de referencia, son los puntos que nos va a servir para crear nuestros segmentos, los factores. Entonces, por un lado voy a crear el punto A, que va a tener coordenadas. Entonces A va a estar modelado, o la longitud de uno de los segmentos va a estar modelado por el deslizador A. Entonces, a partir de O, pues estamos haciendo la construcción, me voy a crear el punto A. Entonces A es O más alto. Entonces, como quiero que esté a una distancia de A moviéndose horizontalmente, entonces coloco O es A es O más en la coordenada en XA y en Y0. En este momento, pues el punto A está controlado por el deslizador A minúscula, ¿sí? Y se aleja, como lo pedí acá, solo en la coordenada X, en Y 0. Voy a crear un punto llamado C. C va a tener, a partir de O, va a ser O más, me voy a mover una unidad en el eje vertical. Entonces le voy a sumar simplemente en el eje horizontal nada, 0, y en el eje vertical le voy a sumar 1. A partir de C me voy a construir otro punto, B. Ese punto B va a estar a B unidades dadas por el deslizador en el eje vertical. Entonces va a ser C más, en el eje horizontal no me voy a mover, 0, y en el eje vertical va a estar controlado por el deslizador B. Entonces doy Enter. En este caso B es 0, entonces se está consiguiendo el punto con el propio B. Veamos propio C, aquí. Bien. Lo siguiente, me falta un punto. Para eso voy a hacer dos semirrectas auxiliares. Después las voy a quitar. Una de ellas va a ser la semirrecta OA y la otra va a ser la semirrecta que tiene origen en B y la dirección está dada por un vector, el vector CA. Entonces voy a crear la primera. Aquí pasó algo. L es una semirrecta que tiene origen en O y pasa por A. Y M va a ser la otra semirrecta. Aquí hay que prestarle un poquito de atención porque esta semirrecta empieza en B, pero la dirección está dada por un vector o por un segmento. Puede ser por el vector, un comando, vector, y el vector es el que va de C a A. Entonces, de C a A. Bien, por el vector que va de C a A. Entonces, toma esa dirección, pero está partiendo a partir de B. Doy un Enter. Me interesa la intersección entre la recta L y la
la semirrecta L y la semirrecta M. Este punto de acá, que va a ser, bueno, en realidad el punto A y el punto que acabo de crear me van a ser auxiliares. No, más que todo el punto que voy a crear aquí. Entonces lo voy a llamar D por orden. Entonces simplemente la intersección, utilizo el comando interseca y voy a intersectar quién es L y M y enter. De nuevo las semirrectas L y M eran auxiliares, las voy a hacer invisibles y voy a crearme ahorita dos puntos. Un punto se va a llamar F. Simplemente lo que voy a hacer es trasladar A y D. ¿Qué sucede acá? Sucede que si yo uno el punto B o D, es decir, el triángulo BOD y el triángulo COA son semejantes. El lado OA y el lado CB representan las longitudes de los segmentos, van a ser nuestros segmentos, mientras que AD va a ser el producto de esos segmentos. Pero no quiero que me quede el factor OA al lado del producto, sí. Entonces voy a desplazar el producto. Voy a desplazar el punto A y el punto D para que me queden situados como por acá. Para eso voy a ubicar un punto, lo voy a llamar E. Entonces voy a desplazar A. Entonces para desplazar A voy a tomar A más y lo voy a desplazar en la siguiente forma. Lo voy a mover menos a medio unidades, es decir, el deslizador A controla el tamaño de este segmento. Entonces voy a mover ese punto hacia la izquierda la mitad de este segmento. Entonces para eso voy a colocar menos a medios, a slash, menos a slash para que me aparezca el signo de división, medios, con la tecla de desplazamiento hacia la derecha, coloco la coma y me voy a mover hacia arriba 1, que es la longitud de CO, más la mitad de esta longitud, que es de B. Entonces le voy a sumar 1 más la mitad de la longitud BC, que está dada por el deslizador B. Entonces es B medios. Bien, y lo mismo va a hacer con D. Entonces, a partir de D me creo el punto F. F es T y le voy a sumar también este desplazamiento, digámoslo. Entonces, para eso, de nuevo, horizontal menos a medios, menos a slash medios, tecla de flecha hacia la derecha para moverme, coma, en la coordenada en Y va a ser 1 más B medios, slash sobre 2 y enter. Entonces ahorita el segmento que me interesa es el segmento F. D ya no me interesa, lo voy a hacer invisible y voy a hacer ahorita sí visibles los segmentos en sí. Entonces voy a llamarlos a uno de ellos F, ser el segmento, y ese es el segmento que está representado por el deslizador A. El tamaño de ese segmento está dado por el deslizador A, entonces es el segmento OA. El segmento, voy a llamarlo G, el siguiente, es el segmento que está controlado por el deslizador B y es el segmento CB. El segmento CB. Y por último el producto, esto lo puedo colocar por acá, el producto está dado por el segmento EF. El producto de los segmentos OA y CB me da el segmento EF. Entonces lo voy a llamar H, es el segmento EF. Bien, voy a cambiarle el estilo a los segmentos y el grosor para hacer un poquito más bonita la construcción, desplazar estos deslizadores. Bueno, empecemos con el segmento F. Entonces en configuración, digamos que no me interesa la etiqueta del segmento, tampoco la de G, quitemos las etiquetas y la de H. Bien, el segmento OA le voy a colocar un color azul y el estilo va a ser, en todos va a ser el máximo grosor y estilo punteado. Lo mismo entonces el segmento B, pero le voy a cambiar el color, un verdecito. En el estilo va a ser máximo grosor igual y punteado.
Y por último, el segmento EF lo voy a colocar de color rojo. El estilo, de nuevo, máximo grosor y a rayas. Bueno, rayas. Bien. Por aquí cerramos esto. Voy a ubicar los deslizadores. No se les olvide. A es el deslizador que controla la longitud del segmento OA. Mientras B es el deslizador que controla la longitud del segmento BC. Me parece mejor colocar este deslizador en forma vertical. Entonces voy a darle clic, configuración. Y voy a decir que dentro de las propiedades del deslizador quiero que esté ubicado de forma, por aquí si se puede, vertical. Entonces busquemos, aquí dice que está horizontal, entonces coloquémoslo vertical. Bien, y lo voy a ubicar pues, al lado del segmento que manipula. Lo mismo que este. Y por último, cerramos esto acá. Veamos la longitud de... Hay que mover un poquito los deslizadores. Bueno, aquí. Por último, la longitud de este segmento me interesa. Entonces voy a clic sobre la longitud del segmento. Me voy a ir a las herramientas de medición. Me interesa la distancia o longitud. Doy clic en esa y luego en el objeto que quiero medir. En este caso es el segmento F. Entonces F en este caso tiene una longitud de 8. Entonces, por aquí voy a manipular un poquito esto para asegurarme que haya quedado bien. Por ejemplo, digamos que quiero la tabla del 2, por decir algo. Entonces 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Entonces de nuevo, el producto de la longitud de entre verde, de azul, la longitud del segmento azul y verde me da el producto es el segmento rojo. O más, eso producto geométrico y también producto aritmético en términos de las longitudes. Bien, por acá se puede controlar, quizás cambiándole un poquito el tamaño para que digamos que va todo dentro de la misma. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y está en producto entero porque así elegí los deslizadores A y B. Si elijo hago variar esos deslizadores con otros movimientos, con otros valores, pues me van a dar los productos, por ejemplo, de números decimales. En todo caso, son productos de longitudes, entonces ambos son positivos. Ya para finalizar, pues lo guardo. Gracias.